Hola profesora Sandra, mi nombre es Paula Andrea Sánchez Salazar, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Pues hoy vamos a hablar de la correlación lineal de Pearson y el regreso lineal simple, el cual usted nos dejó un trabajo y vamos a comenzar con él, el cual nos plantea primero un ejercicio el cual dice: en el estudio de la conservación del espacio es importante identificar qué factores influyen en la riqueza de una especie, medida como el número de individuos de la especie en un área dada. En un estudio sobre la población de un parásito se hizo un recuento de parásitos Y en 15 localidades con diversas condiciones ambientales. Una de ellas fue la humedad, la cual se deriva como X. Los resultados obtenidos se encuentran en un archivo que usted nos dio. Bueno, profesora, vamos a comenzar con la primera que dice: calcule la correlación lineal de Pearson entre el recuento y la humedad. Interprete signos y magnitud. Bueno, profesora, como le había dicho anteriormente, la humedad se caracteriza por estar con X y el recuento con Y. Pero antes tenemos que saber, cuál es, para tener estos datos, saber el signo, y esto tenemos que tener en cuenta su fórmula, la cual es la siguiente. Acá, donde el coeficiente de correlación, que se denomina como R, es igual a 1 sobre la cantidad de datos que nos dieron, sobre la cantidad de datos. Y acá pues es la sumatoria de los datos que nos dieron, de x1 sobre el promedio de x, igual de y1 sobre menos el promedio de y en la parte de arriba, para sacar la de la parte de arriba, y sobre la parte de abajo es el mismo procedimiento pero con raíces. Es 1 sobre el número de datos de la sumatoria de n sobre x1 menos el promedio de x elevado al cuadrado. Igualmente se hace igual con y. Bueno, profesora, pues como sabemos, acá tenemos varios datos que no conocemos, como es que x sub y menos x menos el promedio de x y todo. Entonces, esto, para no hacerlo manualmente, que nos demoramos más, utilizamos nuestra herramienta Excel, al cual le sacamos el promedio a x y el promedio a y, que es sumando los datos y dividiéndolo por la misma cantidad. En acá donde dice x2 no menos x, utilizamos una fórmula, la cual es colocar esto es colocar la x, el 70, menos el promedio, y ahí nos da los datos, y ahí deslizamos y ya nos sale todos los datos. Igualmente lo hacemos y pues el promedio de y, para sacar x sub menos x y y sub no menos y. Esto, ya teniendo estos datos, pues se multiplican con esto. Es la multiplicación de estos datos, nos salen estos datos, que son estos de acá. Igual, y acá ya es esto, el dato sub al cuadrado. Pero como mi computador no funciona con el cosito con el gorrito, entonces utilizamos la fórmula, que es potencia de la cantidad, que es de esta cantidad, esto menos pues al cuadrado, o sea, la cantidad que nos dio esta, o sea, esto menos esto por 2, que es a lo que tenemos que elevarlo. Entonces, como necesitamos tener estable esto, lo que es el promedio, entonces le colocamos signos de pregunta y ahí nos da eso. Igualmente hicimos con y. A esto le sacamos las sumatorias
lo sumamos, no le sacamos promedio, sino que fue sumado. Espérame tantico que... Bueno, que fue sumado acá. Para la correlación de el coeficiente de correlación, lo saqué mediante la fórmula, no lo hice manualmente, solamente lo hice mediante la fórmula que es coeficiente de correlación sobre B4, o sea, sobre esto, sobre la cantidad de números de X y la cantidad de números de Y. Y bueno, y nos da la cantidad de 0,86, que es el coeficiente. Bueno, profe, seguimos. Ya teniendo el coeficiente de correlación que es 0,86, ya tenemos un signo y ya podemos saber qué relación tiene. Es una relación directa. ¿Por qué decimos que es una relación directa? Podemos decir que es una relación directa ya porque el número ya está muy cercano a 1. Entonces es fuerte. Si decimos que el número pudiera ser más chiquito, más cercano a 0, ya diríamos que es una relación débil. Entonces ya tenemos eso. Para hallar el p-valor. El p-valor lo hallamos teniendo primero la t. ¿Cómo se halla la t? La t se halla mediante esta fórmula, que es la raíz cuadrada de todos los datos menos 2 por r sobre la raíz de 1 menos r al cuadrado. Entonces, teniendo eso, ya nos da 6,07 para hallar p-valor. El p-valor se utiliza la siguiente fórmula, que es distri.t.2c abc ¿de qué? Del coeficiente de la relación más la cantidad de números menos 2. Y pues así nos da que el coeficiente es 3.9682 exponente a la menos 5. ¿Qué quiere decir esto? Que el número es muy chiquito, o sea, que el valor de P es muy pequeño y muy significativo. Eso quiere decir que está muy cercano a 0. Bueno, para validar todo esto y los datos que nos dieron y lo que tenemos, se utiliza una aplicación que es RStudios. Mi computador no la dejó descargar, profesora. Mi computador es de baja densidad, entonces no dejó descargar el programa. Entonces, pero Excel nos tiene un programa que nos ayuda, y es ir a datos, análisis de datos, y aquí buscamos regresión. Ahí colocamos los datos. Bueno, espérame tantico. Los datos y nos abre la siguiente hoja. Bueno, aquí tenemos la hoja donde se puede comparar los datos que nos dio mediante los cálculos. Acá en análisis de la varianza nos podemos dar cuenta de que nuestro p-valor es casi igual, solamente por algunas décimas que son muy mínimas, pero es igual, o sea, tiene 3.9766 exponente a la 0,5. También acá tenemos la t, que también nos da igual, o sea, se puede comparar, y el coeficiente de correlación, que es de 0.85, que es muy acertado nuestros cálculos. Y pues lo más importante es que nuestro p-valor haya dado muy preciso, muy cercano, porque eso significa que nuestro valor pequeño es muy significativo en este cálculo. Seguimos. Bueno, aquí nuestro diagrama de los parásitos versus la humedad. Esto de acá.
Con la tabla de acá sacamos nuestro diagrama y nos da esto. ¿Qué significa esto? Que nuestros datos están para este lado y ahí ya teniendo nuestra dispersión de datos, pues le colocamos una línea que es como una línea de tendencia por donde tiene que pasar y pues nos da ciertos resultados. Bueno, esta es nuestra gráfica y también tenemos que tener en cuenta nuestros modelos para ver a qué modelo nuestra gráfica está más cercana. Tenemos dos clases de modelo, que es el modelo matemático y el modelo estadístico. El modelo matemático es el recuento de B, B sub 0 más B sub 1 por la humedad. Igual aquí al estadístico, solamente que estos ya tienen un gorrito, que es el reencuentro de beta 0, se le puede decir, más la pendiente ¿por qué? Por la humedad, para tener en cuenta a qué gráfica corresponde. Pero como sabemos, ¿cómo podemos hallar beta 0 y beta 1? Beta 0, entonces, espérame tantico, acá bajamos. Es mediante ¿qué? Las siguientes fórmulas. Beta 1 se halla mediante la multiplicación de el promedio de x por el promedio de y menos igual a k y estos al cuadrado. Y ya beta 0 se halla con el promedio de b menos beta 1 gorro sobre el promedio de x1. Bueno, pues acá en esta tablita la terminamos de rellenar. Acá sacamos lo que es la multiplicación de x por y, que es esto por esto, nos da esto, ahí sacamos, y pues como tal x al cuadrado. Como más antes le había dicho, nuestra fórmula no se basa comúnmente, sino que se utiliza promedio, abrimos paréntesis, y bueno, acá ya nos da como hallando la fórmula que acabamos de decir, nos da que beta 1 gorro es de 1.89.32. Ya teniendo esto, porque nos hace mucho más fácil hallar beta 0, porque son con los datos ya tenemos, que es y, acá, que utilizamos a y menos la cantidad de beta gorro por x. Entonces ahí ya nos da la cantidad y que es de 29.85. ¿Qué son estos números al lado de ellos? Son los mismos números que aparecen en nuestra gráfica, donde sacamos la ecuación. Al hacer esto sacamos la ecuación donde dice que y es igual a 8.932 y pues beta 0 es de 29.851, igual que nuestros cálculos. Entonces podemos decir que nuestro modelo va bien, o sea, nuestro modelo estadístico. Bueno, teniendo ya los resultados de beta 1 gorro y beta 0 gorro, esto buscamos el estimado, que el estimado es con y gorro sobre beta 0 gorro más beta 1 gorro, y pues esto nos da que nuestro estimado es así, que es y es igual a 1.8
8.932x más 29.851, lo cual es el recuento y la humedad. Bueno, profesora, ya teniendo el estimado mediante la fórmula y comparándolo con el que nos dio una gráfica, podemos decir que es la mejor recta que se ajusta a los datos que hemos tenido. El diagrama que tenemos aquí. Bueno, seguimos. Seguimos con lo de no nos tenemos que olvidar de las hipótesis, ya que estas son las que nos ayudan a nosotros para no perdernos o no perdernos en el rumbo que vamos. En este tenemos dos clases de hipótesis. La hipótesis nula, que es la cual el modelo propuesto no se ajusta a los datos, y la hipótesis alternativa, la cual dice que el modelo se ajusta algo a los datos que ya hemos tenido. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo se hace para saber esto? Entonces vamos a los datos que nos dieron, los datos que se nos han dado en esto. Sacamos nuestra tablita de esto, análisis de varianza, y ahí podemos saber si nuestra hipótesis es nula o es alterna. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Se hace mediante, pues aquí nos podemos basar por el p-valor, que es 3.97662 exponente a la menos 5, o sea, dice que el valor que es muy pequeño, es más pequeño que 0,5. Entonces por eso ya se puede descartar que es una hipótesis nula, ya que el modelo se ajusta porque es más pequeño que 0,5, ya que si no se llegara a ajustar, se tendría que decir que el modelo sobrepasó 0,5. Y vamos a ver qué tanta cantidad, o sea, que en general qué tanto porcentaje se ajusta a el p-valor a nuestro modelo. Es muy sencillo, muy rápido, es mediante la suma de cuadrados. ¿Cómo se hace eso? Se hace mediante la división de la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del total. Se divide en esto. Entonces nos da un R. ¿Qué quiere decir R al cuadrado? Que es un coeficiente de interpretación, el cual se halla en la división de estos dos números para tener un total, el cual nos da 0.73910859. Al pasarlo al porcentaje nos da un 74%. Eso quiere decir que nuestra hipótesis no es nula, es alternativa. Bueno, profesora, seguimos. Entonces ya tenemos como lo siguiente. El intercepto del modelo resultó significativo e indique con qué valor puede concluir sobre esta respuesta. Vamos acá. ¿Cómo sabemos esto? Volvemos a nuestra hoja de resultados que nos dio el mismísimo Excel. Tomamos esta tablita y bueno, acá tenemos los coeficientes y la probabilidad. Entonces, volvemos a nuestra página principal. Bueno, acá podemos ver en el coeficiente que tenemos los valores de beta 0 gorro y de beta 1 gorro. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los interceptos. Y pues en la probabilidad, que es la misma significancia. Esto nos decía que si el intercepto fue significativo. Pues en esta no fue significativo, en el beta 0 gorro no fue significativo, ya que se pasa esto es mayor que 0.5. O sea, eso quiere decir que
Eso quiere decir que no se ajusta pues a los datos que tenemos, ya se pasa. Bueno, esto seguimos si la pendiente fue significativa. ¿Cómo sabemos esto? En la misma probabilidad, acá en la segunda, que es beta 1. Gorro que es de 3.976 exponente a la 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que si fue significativa o no. Esto quiere decir que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es significativa? Porque nuestro resultado es menor de 0,5. Entonces eso quiere decir que que nuestro ¿qué? Que nuestra pendiente sí es significativa, sí aporta a estos datos. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuáles son los supuestos que deben ser válidos sobre los errores de modelo que para estos ítems sean válidos? Pues como anterior se había dicho, entre los modelos tenemos la diferencia de modelos, que es el recuento sobre el recuento estimado, sobre menos el recuento estimado. Bueno, esto es, espérame, acá. Entonces ya teniendo la humedad, el recuento, pues x por y sobre el x al cuadrado. ¿Cómo se hace para hallar el recuento? Nuestro recuento. Nuestro recuento se utiliza la fórmula de J ¿qué? J de beta 0 gorro más beta 1 gorro por la humedad, por esta de acá. Entonces ya como necesitamos tener estables lo que son los betas, se le colocan los signos de peso y pues así hallamos nuestro recuento gorro. Para hallar nuestro nuestro siguiente, o sea, el recuento, ¿cómo se me pasa ya se me olvidó el nombrecito. Se utiliza el recuento menos el recuento de R gorro, se restan estos dos y pues así tenemos esto. Y miramos que en esto tenemos unos signos negativos. ¿Qué quiere decir estos signos negativos? Estos signos negativos quieren decir que estos están por debajo de 0, así como lo muestra la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra los recuentos de los cuales están, como se había dicho anteriormente, lo que están en negativo están en esta parte de abajo donde pasa la línea de 0, que están en la parte de abajo, y los que están por encima de 0 están en la parte de arriba. Y pues así terminamos con la correlación de Pearson y la correlación lineal. Listo, profe, así como ya terminamos la correlación de Pearson y la correlación lineal, y qué pena que se vaya a escuchar que estoy un poco enferma de la gripa, entonces lo siento. Hola, profesora Sandra, mi nombre es Paula Andrea Sánchez Salazar, estudiante de Estadística Investigativa de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Primeramente que no, les pido disculpas, es que mi celular se acaba de descargar, entonces lo tengo cargando. Vamos a hablar de la regresión logística simple. Entonces lo vamos a hacer con un archivo de cangrejos, con el archivo de cangrejo que hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Este archivo lo vamos a trabajar de la siguiente manera.